saludo, apreciados participantes y organizadores del Congreso Iberoamericano de Educación, Psicología y Desarrollo Sostenible Villablino 2020. A continuación les presento el estudio de revisión teórica titulado Análisis de la creatividad en función de la edad y el género en estudiantes de secundaria. Introducción. El escenario educativo demanda diversas estrategias que puedan fortalecer el proceso de aprendizaje de los estudiantes, donde se garantice una formación integral en todas sus dimensiones y también se desarrollen y potencien habilidades de pensamiento que les permita saber hacer en contexto a través de la generación de ideas, toma de decisiones y resolución efectiva de problemas. De esta forma, la creatividad es esa capacidad que le permite al estudiante planificar, organizar y producir ideas originales y novedosas y también transformadoras. Por tanto, esta habilidad debe potenciarse desde los primeros años escolares, desde un eje transversal que cubra la enseñanza desde todas las asignaturas. Como pregunta de investigación tenemos cómo se relaciona la creatividad con la edad y el género en estudiantes de secundaria. El objetivo es realizar una revisión sistemática de estudios empíricos que aborden la creatividad en función de la edad y el género en estudiantes de secundaria. Esto con el fin de acercar e informar detalladamente sobre los múltiples estudios relativos a estos aspectos y que pueden ser base teórica y metodológica para futuros estudios que pretenden profundizar en la relación entre estas variables, así como también para mostrar la importancia de la investigación en este campo. Como marco teórico, es importante señalar que el principal constructo de estudio es la creatividad, siendo un concepto bastante complejo que se ha tratado de dilucidar a través de diversos estudios a lo largo del tiempo. Por ello, en este estudio se presenta como la capacidad de producir ideas novedosas y originales frente a la resolución de diversas situaciones del día a día, siendo la creatividad una capacidad imprescindible en el proceso de adaptación del individuo en una sociedad que está cambiando de manera acelerada. Asimismo, la creatividad en este estudio se enmarca en la generación de productos únicos y auténticos con un alto valor de utilidad y aplicabilidad. También se toma en cuenta los postulados teóricos de Torrance, donde nos dice que la creatividad es ser sensible a los problemas y poder identificar dificultades o lagunas en el conocimiento. También se enfoca en buscar soluciones, hacer preguntas, formular hipótesis, poner a prueba esas hipótesis y, en el caso que sea necesario, modificarlas para dar respuesta al problema planteado. Desde el contexto educativo es de gran relevancia la potenciación de esta habilidad, y teniendo en cuenta que hay diferentes variables que pueden tener implicaciones directas en el desempeño de esta capacidad. De esta forma, por un lado, revisamos la variable de la edad como un factor que hace que el sujeto pueda presentar mayor capacidad de creatividad en determinada etapa de la vida o que por el contrario pueda verse detenida o disminuida o se produzca de manera diferenciada. Teniendo en cuenta que esta variable puede estar mediada por aspectos a nivel social, cultural o biológico. Por su parte, también se ha de tener en cuenta el género con el fin de comprender cómo se produce este proceso en los estudiantes según su género. Se lleva a cabo una revisión sistemática en 5 bases de datos en idioma inglés y español con fecha de búsqueda entre 2010 y 2019. Dentro de los criterios de inclusión se tuvo en cuenta los estudios empíricos que evaluaran la creatividad en la adolescencia, especialmente en estudiantes de secundaria y que a su vez se enfocaran en las comparaciones en función del género. De esta forma se incluyen 25 artículos que cumplen con los criterios.
A partir de los parámetros descritos se obtiene un total de 124 registros en las bases consultadas y después de llevar a cabo todo el proceso de revisión y exclusión se obtiene un total de 25 artículos para su respectivo análisis. Se encuentra que las pruebas más aplicadas es el Test for Creative Thinking Drawing Production y Test de Pensamiento Creativo de Torrance. Asimismo, se encuentra que los aspectos de la creatividad que se evalúan principalmente son la fluidez, la flexibilidad, originalidad, elaboración y generación de ideas novedosas. Los resultados muestran que en la mayor parte de los estudios no hay diferencias significativas en el desempeño de tareas creativas por género. Sin embargo, para aquellos casos donde hay superioridad en los puntajes es a favor de las niñas y muy pocos en los niños. De esta forma, teniendo en cuenta el objetivo de la revisión, se establecen los siguientes datos de análisis en esta tabla, donde se indica el nombre de los autores, el año, los objetivos, la muestra, los instrumentos, los aspectos que se evalúan de la creatividad y los resultados. Se encuentra que en la mayor parte de los estudios no hay diferencias significativas en el desempeño creativo de acuerdo a género, o también se reflejan puntajes mixtos. Por ejemplo, en diferentes estudios los niños lograban mayores puntajes en originalidad y las niñas en abstracción, lo que puede deberse en algunas ocasiones a los roles de género según el país. Algunos estudios también señalan que esto puede ser dado por la diferencia en los estilos de aprendizaje. Es importante señalar que también en un número significativo de estudios las niñas obtuvieron puntajes superiores, destacando el desempeño en la fluidez de las palabras, la flexibilidad, la elaboración y la creatividad en general, lo que se encuentra en concordancia con estudios previos. Otro hallazgo importante es que los niños en muy pocas investigaciones obtienen ventajas sobre las niñas, y cuando se da esta condición normalmente se da en resultados mixtos donde los niños puntúan alto en algunas escalas y las niñas en otras. Sin embargo, en uno de estos estudios se destaca que los niños en grado sexto lograron obtener puntuaciones mayores en la creatividad global, discrepando con los principales hallazgos en los distintos estudios frente al desempeño creativo en función del género, donde en gran medida se sostiene que no hay diferencias significativas en el desempeño creativo en hombres y mujeres, o que han mostrado ventajas del género femenino. Por otra parte, de acuerdo a la creatividad en función a la edad y el género, se encuentra que no hay diferencias significativas en el desempeño creativo por género en las diferentes etapas de la adolescencia, que para este caso es la adolescencia temprana, media y tardía, reconociendo que diferentes estudios han encontrado resultados similares. Sin embargo, se destaca que tanto niños como niñas en grado quinto y sexto en adolescencia temprana manifiestan bajos resultados en combinaciones atípicas de figuras y símbolos. Sus representaciones se vuelven muy realistas y generalmente se siguen estrictamente las reglas, dejando de lado la invención y la originalidad como establece Runco. También teniendo en cuenta que no hay diferencias significativas en el desempeño creativo con referencia al género, se encuentra que a nivel general, a partir de la adolescencia media, la creatividad se incrementa con la edad. Esto anterior teniendo en cuenta que el pensamiento divergente muestra una activación lateral adicional de la corteza prefrontal que aún no está optimizada en la adolescencia. En general, los hallazgos revelaron diferentes patrones de similitudes y diferencias respecto al género y la edad. En primer lugar, se manifiesta que la mayor parte de los estudios no hay diferencias de género en cada etapa de la adolescencia. Sin embargo, en algunos de ellos hay ventaja femenina en el desempeño de la creatividad general, donde hay superioridad en aspectos relativos a la flexibilidad, la elaboración, el pensamiento divergente. Y finalmente se encuentra que hay un declive de la creatividad, especialmente en niños en etapa de adolescencia temprana, aunque no se presentan diferencias significativas en el resto de los estudios en función del género. Muchas gracias por su atención.